Muy buenas tardes. Hoy nos toca el capítulo 13 de nuestro libro Viviendo en su voluntad, uno con él, y el versículo clave es: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Esto está en Juan 15:5. Entonces, Jesús vino a realizar una obra de restauración en la unidad entre el ser humano y Dios. Jesús no solamente vino a estar con nosotros, sino a nosotros estar con Él y Él estar en nosotros. Y entonces vamos a ver ahora cuál es el privilegio de estar unidos a Él. En Primera de Corintios 12, 13, Pablo menciona y dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, él lo que hizo es hacer una ilustración de la relación de unidad del pueblo de Israel con Jesús, con la que existe con las diferentes partes del cuerpo. Es importante entender, como les dije, la profundidad del privilegio de la unidad, ya que la misma se perdió en el Edén. Nosotros con la caída perdimos el privilegio de esta preciosa unidad con la Trinidad, el privilegio de ser uno con Dios. El Espíritu Santo nos hace uno con Cristo cuando una persona se rinde a Jesús y le da vida y le da la vida de nuevo. Entonces ahí esta vida viene el Espíritu Santo, que es el Ruach de Dios. Es un término hebreo que puede significar, que significa, perdón, aliento, viento o espíritu. Entonces somos salvos porque Cristo nos redimió, perdonó nuestros pecados y ahora está en nosotros y nosotros en Él. Jesús mencionó y dijo: separados de Él, nada podemos hacer. Y es una realidad que no podemos cambiar. Juan 15:5. Además, Él es la vida, la verdad y el camino. Cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros directamente, sino que está viendo a Cristo en nosotros. Y entonces nuestras vidas son transformadas cuando entendemos la profundidad de nuestra unidad con Jesús. Con esto en mente, podemos entonces decir que nosotros somos uno en Él. Entonces, cuando Pablo entiende esta verdad maravillosa, nos menciona Gálatas 2:20 y dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó, ¿verdad? Y quiso morir para salvarme. Entonces, esta verdad que trae paz y seguridad, la cual no depende de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Cuando fallamos nos levanta y nos da gracia. Cuando erramos, Él nos redirecciona. Trae paz y seguridad que Dios me mira con agrado y amor porque mira a Cristo en mí. Entonces también podemos ver en Romanos 8:17 que dice: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Este es el tesoro más valioso que recibimos de Jesús. Y pues entonces, si nosotros estamos en Él, el autor decía: ¿cómo sabes lo que significa ser coheredero con Cristo? Entonces, la respuesta es que todo lo que le pertenece a Él lo comparte contigo y lo pone a tu disposición. La vida eterna, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la santidad, el reino de Dios y la identidad como hijo. Jesús comparte todo con nosotros, por tanto, no hay paz que el poder entender que yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Y esta es una de las promesas de Cristo Jesús que nos trae seguridad a nuestra vida. En Gálatas 4:6, que no lo coloqué ahí, pero lo voy a mencionar, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, dice su palabra, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, hay verdades bíblicas que nosotros no vamos a comprender por completo, sino solo debemos, por fe, creerlas y abrazarlas. Y también Jesús se refirió a una realidad que también puso como en Juan 14, 19, 20, y que decía ahí en el versículo
dice Jesús, dijo, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces esa es la belleza del actuar del Espíritu Santo, que pues radica en que eso asegura que nuestros espíritus, las verdades eternas de Dios. Como lo dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nosotros, si ya somos hijos de Dios y si ya entendemos que ser un coheredero con Cristo, vamos a ver 3 puntos claves del tema, que es morir al yo, ¿verdad? Nosotros debemos morir a ese yo. Entonces, la palabra de Jesús, ¿qué hace aquí con nosotros cada día? Cuando nosotros estamos relacionándonos con Él, hace que nos parezcamos más a Él. Y esto hace que nosotros, para que esto ocurra, nosotros, ¿qué primero debemos hacer? Ir a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué hizo primero para que nosotros tengamos este privilegio? Vino a morir por nuestros pecados y luego Él volvió al Padre. Entonces tenemos nuestra seguridad eterna. Y en nosotros dice que luego vendría el Espíritu Santo a vivir en nuestro interior, pues Él es quien forma el corazón de Cristo en nosotros y nos va transformando a su imagen y semejanza. Como vimos la semana pasada, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, produce fruto en nuestra vida y se revela así este fruto a través de este versículo, porque también dice en versículo que está puesto en Mateo 11:28-30, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque para mí es fácil, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquí vamos a ver 3 puntos claves. Primero, vengan a mí. Segundo, tomen mi yugo. Y tercero, aprendan de mí. Eso es lo que podemos ver ahora. ¿Qué es lo que nos ha movido a entender esta verdad en este versículo? Y lo vamos a revisar uno por uno. Entonces, primero, vengan a mí. Esta expresión, vengan a mí, hace una increíble invitación al auditorio donde Jesús pues estaba, y había muchas personas que tenían presión religiosa, obligados a guardar los mandamientos, la gente estaba exhausta y sin esperanza de poder agradar a Dios, tenían demasiados mandamientos que cumplir. Muchos de nosotros no tenemos esta obligación, ¿verdad? Ahora, sin embargo, estamos experimentando cansancio espiritual, la fatiga del alma. Entonces, la pregunta aquí es si nuestra relación con Dios se ha vuelto una obligación y ahora leer la Biblia y orar ya no es un deleite. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos si esto está pasando o si asistir a la iglesia es una tarea más que debo cumplir. Si es así, entonces nuestra relación con Dios nos cansa y resulta pesada, es porque hemos dejado todas nuestras cargas a los pies de Cristo, ni hemos aprendido a venir a Él y descansar en su presencia. Seguir a Jesús es gratuito, pero te costará todo. Eso es lo que nosotros debemos tener en mente. Y este costo se vuelve un tesoro, no es una carga, es un trofeo y un placer. Y no una carga, es un peso, no es un peso y mucho menos un desánimo. Por ejemplo, el deportista, ¿no? Cuando el deportista quiere ganar una carrera, se prepara, se entrena, hace dieta, se motiva, pero él también, en el mismo momento, para ganar el trofeo, va a costar mucho hacerlo, pero al final, cuando él recibe el premio debido a esta carrera que realizó, trae mucha satisfacción al corazón. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Entonces, ahora nosotros, como dice Filipenses 3:8, aún más a nada le concedo valor si lo comparto con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, dijo Pablo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Eso está en Filipenses 3:8. Y es tan lindo entender esto, porque Él nos está diciendo dónde está el verdadero tesoro, ¿no? Y el primer paso es reconocer, sí, que estoy cansado, reconocer nuestra necesidad de descanso y liberación. Y el segundo paso que nosotros tenemos que ver es el arrepentimiento, que nosotros vamos a ver ahora por qué.
Y esta es una palabra griega que significa un cambio en la manera en la que yo pienso. Esta palabra arrepentimiento viene de este griego. Entonces, este no es un mensaje de juicio o de condenación, sino es un mensaje de esperanza y salvación, ya que el arrepentimiento es un cambio radical en la forma de pensar y actuar. Jesús quería que se den cuenta que el reino de Dios no era distante, ¿no? El arrepentimiento es el primer paso para el descanso de nuestras almas, reconocer nuestra condición de pecadores. El apóstol Pedro exhortó al pueblo de Israel, ¿no? Exhortó cuando pues ellos estaban cansados y les dijo, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que en tiempos de alivio venga la presencia del Señor. Y esto está en Hechos 3:19. Entonces, nuestros pecados son borrados cuando nos arrepentimos al cambiar nuestra manera de pensar y reconocer que solo podemos ser justificados por la fe en Jesús y que solo Él puede darnos tiempos de alivio. La palabra griega que se traduce como alivio, mencionaba el autor, significa refrigerio, recuperar el aliento o revivir. El Espíritu Santo nos convence y nos guía al arrepentimiento, que nos lleva a un reavivamiento, porque sin arrepentimiento no podemos recuperar el aliento. Y no habrá arrepentimiento genuino sin la comprensión de lo que Cristo nos ha salvado. Pues primero debemos entender nuestra condenación para glorificar a Dios por nuestra salvación. Entonces, sabemos que hemos conocido a Cristo cuando podemos llegar a decir de forma honesta y genuina que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El regalo de la salvación es gratis, pero para recibirlo nos cuesta todo. Solo te pide que confíes en Él y lo entregues todo, que le rindas tu vida, tu voluntad, tus deseos y caminos, que muchas veces esto nos parece bastante difícil, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que no hagan daño a nadie, sin embargo no deben ser la prioridad de nuestras vidas. Y entonces, una vez que nosotros entendemos en esto, dice que Dios nos habla acerca de la misericordia de Dios, porque Él es rico en misericordia. Y podemos ver que el primer paso cuando nosotros ya nos arrepentimos, que experimentamos va a ser la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si realmente te has encontrado con la gracia de Cristo, nunca más serás el mismo. Pero lo que produce el cambio en ti no es tu esfuerzo, sino la poderosa gracia de Jesús obrando en tu vida. Nunca debemos olvidarnos de estas palabras que menciona en Efesios 2:4-7 y dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La misericordia de Dios, entonces, a nuestro favor nunca se acaba, como podemos ver ahora en el versículo. Mientras más nosotros nos acerquemos en arrepentimiento y humildad, mayor misericordia recibiremos. El profeta Jeremías en los momentos más difíciles tenía esperanza y decía en Lamentaciones, como he puesto ahí, 3:22 y 23, decía pues que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, cada mañana sus misericordias se renuevan. Si Dios nos dio vida por su misericordia, a pesar de que le ignoramos, le rechazamos, le ofendíamos y hasta incluso lo olvidábamos, eh, cuánta mayor gracia y misericordia nos dará hoy que nosotros nos hemos arrepentido y nos acercamos a Él en busca de esa gracia y transformación de todos los días. Eso es lo que nosotros buscamos con Él porque sabemos que Él es el único que nos dará de esa misericordia. Y pues ahí es cuando entendemos que nosotros debemos amarlo con todo nuestro ser
y rendirle todo. Eso es amarlo a Él con todo nuestro ser, rendirlo todo. Entonces, es un paso sencillo, sin embargo, para otros puede ser muy complicado. Lo cierto es que no daremos este paso con firmeza hasta que no permitamos que el Espíritu Santo nos revele que no somos nada, que nada tenemos, nada nos merecemos y nada podemos hacer sin Jesús. La salvación no se recibe con una simple oración, aunque suele ir acompañada por una oración. ¿Ok? La salvación implica la humillación absoluta de nuestro corazón delante de Dios. Cuando leemos esto, es posible que el Espíritu Santo nos esté inquietando el corazón, como decía el autor, ¿no? Para que hoy sea ese día en el que tú puedas rendir por completo tu vida y entregar tu corazón a Cristo Jesús a través del arrepentimiento para el perdón de pecados y puedas entonces, como decía el apóstol Pablo, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, en Filipenses 1:21. Una vez entendido esto, ahora el Señor nos dice y nos invita a tomar mi yugo. Este es el segundo punto del versículo que vimos en el inicio. Entonces, dice, qué es el yugo? Entonces, el yugo es un artefacto que se utilizaba, o sea, cuando uno piensa en el yugo, de inmediato piensa en un artefacto de madera, ¿verdad? Que se relaciona con el peso, la carga y el trabajo agrícola. Esta parte de la invitación podría entenderse como que Jesús dijo que fueran a Él y que pues dejemos todo en Él y listo. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas personas se dan un falso pensamiento acerca de esto, ya que es como te dejo mis cargas, yo voy a hacer lo que me plazca, además que Dios me está cuidando, pero eso no es así, porque entonces estamos convirtiendo a Jesús como un amuleto de la suerte. Venir a Jesús significa también morir con Él. Y muchos queremos que Jesús quite nuestras cargas, pero no queremos someternos a llevar el mismo yugo con Él. Entonces, el yugo es un artefacto, como puse en la foto, que se coloca en el cuello de dos bueyes para mantenerlos juntos y sacar mayor provecho del trabajo agrícola. Entonces, el yugo que representa unidad de lo que hablábamos anteriormente. Entonces, muchos pueden haber venido a Jesús, pero aún nos falta tomar el yugo. Como el joven rico, ¿recuerdan cuando Jesús le dijo, bueno, entonces ven, deja todas tus riquezas y sígueme? Y él no tomó el yugo del Señor, porque él no se rindió por completo a él. Al decir como dice Jesús, tomen mi yugo, no habla del yugo del cristianismo, de la Biblia o de la iglesia. Él nos pide que tomemos su yugo, es decir, que Jesús comparte su mismo yugo contigo. Empuja, camina, avanza y se detiene contigo. Él estará contigo cada vez que miras hacia un costado. Es decir, no estamos solas. Qué linda esperanza, ¿verdad? Y que esto trae, como dijimos anteriormente, seguridad y trae paz. Ahora vamos a ver cómo Jesús comparte su mismo yugo. Y pues para esto, Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es en 2 Corintios 12:9. Entonces, si compartimos el yugo con Jesús, disfrutaremos de la fortaleza de Jesús también en medio de nuestra debilidad. La buena noticia es que tenemos de nuestro lado a Cristo Jesús, que nunca se cansa, nunca falla, nunca se olvida y siempre nos ayuda, siempre nos ama y siempre estará con nosotros. Por eso Jesús nos anima diciendo en Mateo 11:19, yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y al decirnos esto, ¿qué nos está diciendo? Jesús abre su corazón y se muestra hacia nosotros y se describe como manso y humilde. La palabra manso puede reducirse como accesible, eso es lo que está diciendo. Entonces Jesús conoce nuestro dolor. Él vivió todo lo que experimentamos como seres humanos. Por eso el autor nos asegura que no hay mejor yugo para estar que con el de Jesús. Y me encantó mucho esto, porque el yugo de Jesús no es solo un objeto, sino que hace referencia al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vendría, que es quien nos une con Jesús y nos ayuda a permanecer en Él, nos permite compartir su yugo.
Y me gustó esto porque entonces el autor decía, podríamos pensar que el Espíritu Santo es el yugo con el cual nos unimos a Jesús. Y lo puso como una referencia, ¿no? Sabemos que quien comparte el mismo yugo de Jesús va a experimentar o va a manifestar los frutos del Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Además, esta unión con Jesús hace que nuestro carácter cambie continuamente y nos parezcamos cada vez más a Jesús. Y en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, como les decía, el yugo no es un objeto, sino una persona. Si no decidimos llevarnos de Jesús, el enemigo nos proveerá un compañero de yugo. Jesús sigue llamando, invitando a tomar su yugo. Y eso es rendir tus ideas, tus sueños y tu voluntad a los pies de Cristo. Ahora, después de esto, nosotros podemos pensar y hacernos una pregunta bueno, muchas veces pensamos, bueno, no pensamos, sino que ya entonces nos arrepentimos, que ahora tomamos el yugo, pero Él dice que aprendamos de Él. ¿Y por qué nos menciona eso? Y dice, venir a Jesús y tomar su yugo no significa que estamos aprendiendo de Él. Es imposible aprender de alguien si no está unido a esa persona, ¿verdad? La iglesia, las obras cristianas e incluso ver cómo Dios obra en nuestra propia vida para que lleguen a los pies de Cristo no significa que estamos aprendiendo de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿de qué sirve seguir a Jesús si no nos parecemos a Él? Esa es una de las preguntas que debemos hacernos. El propósito de ser cristianos es ser imitadores de Cristo y representar a Jesús donde quiera que estemos con nuestra manera de vivir. La contemplación de Cristo no se puede dar sin una vida de intimidad con Él, ya que esa intimidad cambia nuestros corazones e intenciones. Entonces, muchas veces lo seguimos por seguridad física, emocional, espiritual, financiera, inclusive hasta por paz mental. Hay otras razones que podemos poner y es, por ejemplo, porque mi familia lo seguía, porque qué van a decir las personas de mí, porque quiero que le vaya bien a mi familia. Entonces estamos utilizando a Jesús para un beneficio y no lo buscamos porque simplemente lo amamos y ahí nos equivocamos. Entonces Jesús se convirtió en un medio para un fin y no en un fin en sí mismo. Y podemos ver en Juan 6:26 que dice que Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Cuando seguimos a Jesús como un medio para un fin y no porque Él es el fin en sí mismo, nuestra espiritualidad siempre será inestable, será inconstante y será agotadora. Entonces en Jesús se puede convertir en una carga más que un placer, porque lo seguimos con las intenciones y motivaciones equivocadas, ¿no? Lo que podemos obtener de Él y no porque lo amamos, su grandeza, su santidad, su perfección, su gloria, su perdón y su misericordia. También podemos ver en Juan 6, 68, 69 que Pedro dijo, le respondió al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, es bien importante esto entender porque el autor hablaba acerca de cuando nosotros, que él sale con su esposa y mira el paisaje y mira todo lo que ha hecho. Y entonces nosotros, ¿cómo no le vamos a amar viendo toda la majestuosidad de la creación? Entonces el Espíritu Santo nos revela a nosotros que el Señor es manso y humilde de corazón y eso trae una genuina transformación en el corazón una vez que Él nos revela el corazón de Jesús. Entonces, hoy lo que nosotros debemos dejar, y ya para concluir, es cautivarnos hoy por el corazón de Jesús. Si ya nosotros tenemos las herramientas que Jesús nos ha dado, primeramente la vida en Cristo Jesús, después nos ha dejado el Espíritu Santo, sabemos cuál es el camino, venir a Él, ¿no es cierto? Arrepentirnos, tomar el yugo y luego pues dejarnos cautivar por Él. Es para que nosotros meditemos cómo nosotros ahora nos estamos dejando cautivar de su belleza, de su amor, de su santidad.
Eso ha sido todo lo que hoy he querido compartirles. Les doy las gracias y quiero dejarles ahora con Luisa, quien nos va a ayudar con todas las preguntas e inquietudes acerca del tema. Muchas gracias y una buena tarde.